Buenos días para todos. Un saludo especial a las autoridades municipales y departamentales de Bolívar. Un saludo especial a las autoridades municipales del municipio de Monpós, un municipio definitivamente muy hermoso que nos ha acogido en esta ocasión para disertar sobre ciertas reflexiones en torno a un aspecto puntual de la justicia digital que tiene que ver con el proceso de notificación. La exposición que a continuación daría a conocer hace parte de un ciclo de reflexiones que comenzó el año pasado, más o menos a esta época, sobre la necesidad que teníamos los jueces de evaluar si ciertos medios telemáticos distintos al correo electrónico servían al proceso de enteramiento personal del auto introductorio o del mandamiento de pago en un proceso. La primera charla sobre el particular se expuso en la ciudad de Neiva, también organizado por nuestra escuela, en donde se comenzó a despuntar todos los criterios de validez en torno a la posibilidad de que otros instrumentos como el WhatsApp fueran utilizados para la notificación electrónica del auto introductorio. En esa ocasión estuvimos enfrente de la Sala de Casación Civil, y como ustedes saben, solamente hasta diciembre, 12 de diciembre del año pasado, la Sala de Casación Civil dio vía libre, si es posible decirlo, a la notificación por el medio telemático WhatsApp y dio apertura a que otros medios telemáticos se utilizaran. Por la gracia de Dios, hoy nos encontramos para compartir esas reflexiones ante ustedes. Gracias de igual manera a la escuela. Espero sea de mucho provecho. La idea es que ustedes tengan, esa es la idea de la escuela, que ustedes tengan insumos argumentativos necesarios para efectos de evaluar en las causas judiciales si es viable hacer la notificación por el medio telemático WhatsApp, pero adicional a eso, definir y tener en cuenta cuáles son los criterios de validez que son necesarios para el reconocimiento legal de este tipo de proceso de notificación personal. Eso es en términos generales de lo que va a tratar la charla. La charla se va a dividir en dos componentes. Un primer componente que tiene que ver con el contexto general del proceso de notificación, y para hacerlo un poco más práctico, en el segundo bloque vamos a trabajar metódicamente un ejemplo de cómo en una causa en concreto les llega a los jueces un proceso de notificación vía WhatsApp y así definir en ese supuesto cuáles son los criterios de validez que se requieren para que nosotros los jueces habilitemos o le demos vía libre a ese proceso de notificación. Porque hay que tener en cuenta que la sentencia 16733 de 2022, si bien dio vía libre a este proceso de notificación, en el caso en concreto no definió cuáles eran los criterios de validez que se tenían que tener en cuenta. Entonces, hoy vamos a dar una serie de pautas a partir de ciertas reflexiones normativas y doctrinales para que cuál es esa lista de chequeo que tienen que tener en cuenta cuando les llega un proceso de notificación personal por WhatsApp, siempre respetando en sus procesos, pero pues la idea es ayudar, compartir esta serie de reflexiones. Voy a pedirle a la escuela que comparta las diapositivas. También hace parte de un artículo que yo escribí para la escuela de esta temática, para que ustedes lo tengan a la mano y pues lo puedan utilizar cuando pues así a bien lo consideren. Pero estas reflexiones, esta exposición parte de dos reflexiones centrales. Una, y es con lo que queremos que se queden. La primera reflexión que deben tener en cuenta es que al margen que la discusión que se plantea se ata al medio telemático WhatsApp, estas reflexiones sirven para cualquier otro medio telemático. Instagram, Facebook, no solamente los existentes, sino los que en el futuro se creen. ¿Por qué? Porque de nada sirve que nosotros hagamos estas reflexiones de tipo doctrinal y normativo si a la postre el correo electrónico va a desaparecer o si el WhatsApp va a desaparecer y va a ser cambiado por otro tipo de medio telemático que nosotros utilicemos en nuestro diario vivir. Entonces, las reflexiones son neutras. Aplican a los medios telemáticos existentes y a los que en el futuro vengan por el desarrollo de la tecnología. De eso se trata.
Con la primera parte del componente que tiene que ver con el contexto general del proceso de notificación por medios electrónicos. Bien, ¿cómo funciona el derecho? El derecho funciona de la siguiente manera. La dinámica social es el motor de la ciencia jurídica, eso lo dice la Corte Suprema de Justicia. Entonces, cuando nosotros los ciudadanos comenzamos a interactuar, a tener ciertos tipos de relaciones, lo que hace el derecho es leer esa realidad y ajustarse. La inversa, no a la inversa. El derecho se adapta a la dinámica social, no la dinámica social se adapta al derecho. Nosotros tenemos que, el derecho, ¿qué es lo que hace cuando hay cierto tipo de relaciones normales en la ciudadanía? Lo que hace es adaptarle y darle seguridad jurídica a esa relación. En este caso no ocurre nada diferente. Los ciudadanos han encontrado en el ciberespacio un escenario perfecto para realizar sus manifestaciones que en otrora en el mundo físico les será más fácil. Por ejemplo, intercambian ahora sentimientos, voluntades, manifestaciones de todo tipo jurídicas, y pues eso lo hacen es porque los medios electrónicos les representa una mayor facilidad. ¿Quién no compra por eBay, por Linio? O sea, definitivamente los medios telemáticos y las vías digitales han ayudado al ciudadano. Una de esas relaciones, la relación que más ha encontrado como favorabilidad en el escenario digital ha sido la relación comercial. Ustedes saben que entre consumidor y vendedor han encontrado en el comercio electrónico o e-commerce un escenario perfecto para el desarrollo de sus relaciones. Por eso es que nosotros encontramos que las primeras respuestas normativas del derecho se han dado en el seno del derecho mercantil, y no en el derecho mercantil local, sino en el derecho mercantil internacional. ¿Por qué? Porque es que el comercio ha traspasado fronteras. Entonces, necesariamente, ese derecho mercantil internacional es el que se ha encargado desde el 99, desde el 96, a hallar respuestas a cómo le garantizamos la seguridad jurídica del escenario digital. ¿Cómo hacemos que esos comerciantes tengan seguridad jurídica en el desarrollo de sus relaciones? Eso es lo que se ha encargado el derecho. Pero ahora, ¿qué es lo que ocurre? Como el resto de manifestaciones también ha ido encontrando en las vías digitales una facilidad, entonces el derecho ha tenido que reexaminar este tipo de relaciones y verificar cómo puede ayudar adicionalmente. El dato. Según la Superintendencia de Industria y Comercio, a marzo del 2021, 39 millones de colombianos utilizaban WhatsApp. Impresionante. Un dato abrumador. ¿Qué implica esto? Que los ciudadanos hemos encontrado en ese medio telemático un canal que nos brinda confiabilidad en la recepción y envío de la información. Entonces, si eso es así, si hemos encontrado confiabilidad en ese medio telemático, la pregunta que surge de inmediato es si el derecho debe virar su óptica a examinar cómo eso que a los ciudadanos les parece confiable nos puede servir a nosotros en el desarrollo de los procesos. Y concretamente en un aspecto puntual, el acto que edifica la litis contestantio, que es el proceso de notificación personal. ¿Cómo nos puede servir esas vías digitales? Y definitivamente la respuesta es que sí nos va a servir. Nos está sirviendo en este momento, pero nos va a servir mucho más si incorporamos al proceso de notificación otros medios telemáticos distintos al correo electrónico. Pero ¿por qué es importante la cuestión a tratar? La tutela judicial efectiva, consagrada en el artículo 2 del Código General del Proceso, es un principio cardinal de nuestro Estado social de derecho. Todo lo que nosotros hacemos en los juzgados, en los tribunales, es lograr que la justicia sea temprana. Y entonces, ¿cuál es el acto procesal que más complicaciones trae en la demora de los procesos? El acto de la notificación. Por eso es que el derecho tiene que ser tan celoso con este tema y revisar. Porque si a los ciudadanos se les facilita el enteramiento de cuestiones a través de esos medios telemáticos, el derecho tiene que revisar
si ese medio telemático le sirve al proceso para lograr el enteramiento de la providencia introductoria al demandado y con eso facilitar el acceso a la administración de justicia. Entonces, la cuestión central que sigue es preguntarse cómo hace el derecho, primero, para revisar si ese medio telemático se debe habilitar y segundo, cuáles son los criterios o las condiciones de validez que debe reunir ese proceso de enteramiento para que el derecho le dé reconocimiento legal. O en palabras concretas, ¿cómo hacemos nosotros los jueces para verificar que en un caso en concreto el proceso de notificación por WhatsApp debe ser reconocido legalmente? Es decir, si tiene validez, eficacia procesal y probatoria dentro de nuestro proceso. Esa es la pregunta que tenemos que responder. De entrada, podemos decir que el medio telemático WhatsApp, por ejemplo, sí es un medio habilitado, sí es un medio que tiene validez para lograr el proceso de enteramiento y que los criterios normativos para el reconocimiento legal de este tipo de proceso de notificación pues no son nada diferentes al proceso que actualmente llevamos, que es a través del correo electrónico. Lo que vamos a hacer a continuación, en el segundo bloque, es definir en el caso en concreto y aclarar ciertos puntos sobre esos criterios de validez. De entrada les puedo advertir que hay dos temáticas, como lo planteó el honorable magistrado y presidente del tribunal, en los que existe discusión actualmente. Y ustedes escucharán de mí una separación de la posición mayoritaria de la Corte respecto de dos tópicos: acuse de recibo e información que se necesita al momento de comunicar la providencia introductoria. Bien, pero lo importante en esto es recordar algo puntual, y es que al margen de esas dos posiciones que existen, la doctrina de la Corte ha sido con rigor y seriedad. La Sala de Casación Civil se ha empeñado en que el proceso, el análisis de la validez, eficacia procesal y probatoria de los mensajes de datos sea serio, y ha construido toda una doctrina en sede de tutela para efectos de definir cuáles son los requisitos para la validez, eficacia procesal y probatoria de los mensajes de datos. Eso no lo podemos desconocer, pero sin duda, como jueces tenemos una labor, y es generarle discusión a la Corte sobre ciertas posiciones. ¿Por qué? Porque la idea de la Corte es que nosotros creemos los conflictos para que la Corte en sede de tutela o en sede de casación revise si nuestras posiciones son acordes o no. No se trata de interferir o de alguna manera debatir sin ningún argumento las posiciones de la Corte, sino llamarlos y decirles, mire, en cierto tópico deben tener en cuenta otras reflexiones argumentativas que nos facilitan el trabajo a nosotros, que están más acordes con el ordenamiento jurídico y que logra que el ciudadano acceda de una manera más fácil a la administración de justicia. Eso lo vamos a ver en el segundo bloque. Bien, esta mirada desde el punto de vista social del proceso de notificación electrónica nos llama a nosotros a revisar cuáles son los fundamentos normativos generales. Somos abogados, ¿no? Damos explicaciones con bases en puntos de partida de orden normativo. Entonces, hay unas reflexiones que se tienen que hacer desde el punto normativo para efectos de la validez del proceso de notificación. Sí. El proceso de notificación por medios electrónicos halla su razón legal en el artículo 8º de la Ley 2213 del 2023. ¿En qué segmento? Cuando dice que se autoriza el proceso de notificación de la providencia introductoria a través de mensaje de datos, a través del envío de la providencia introductoria como mensaje de datos. Aquí abre la puerta para el proceso de notificación electrónico. Ahora, esta norma hace parte de la Ley 2213 del 2023. La Ley 2213 del 2023 no es una ley autónoma. El artículo primero de esa ley dice que la Ley 2213 es complementaria al Código General del Proceso. Es decir, que esas normas están insertas en el Código General del Proceso. No se puede ver aparte. Y en esa medida, como hace parte del Código General del Proceso, el artículo 103 del Código General del Proceso establece el concepto de justicia digital. ¿Sí? O sea, incorpora la Ley 2213
Y esto aplica para todo tipo de proceso. No lo podemos desconocer si es para un tipo de procesos o otro. No. Se incorpora a la ley 2213 y de ahí en adelante pues sabemos que el proceso de notificación personal por medios electrónicos es un proceso de notificación propio del proceso civil en términos generales que abreva las otras especialidades jurisdiccionales por vía del criterio de residualidad que existe en el artículo 1 del Estatuto Adjetivo actual. Bien, entonces, para lograr poder entender el verdadero sentido y alcance del proceso de notificación por medios electrónicos, debemos tener en cuenta no solo el artículo 8º, sino el artículo 103 y todas las normas de la justicia digital que existen en el Código General del Proceso. Pero ahora, y esto es lo más importante, no es posible entender el proceso de notificación personal por medios electrónicos si no se incorporan a su estudio, a su interpretación, las reglas especializadas en la materia. Nosotros no podemos hacer análisis de procesos de notificación o de justicia digital si no incorporamos en nuestra interpretación las leyes especializadas. ¿Cuáles? 3. La primera, Ley 527 del 99. Es la ley de mensaje de datos. Es una ley vieja, imagínense. Desde el 99 estaba vigente y no la habíamos utilizado. ¿Y por qué es necesario incorporar al análisis la ley 527 del 99? No es un capricho. El inciso 3 del artículo 103 del Código General del Proceso dice que en lo compatible con el proceso civil se debe incorporar el análisis de la ley 527 de 1999. Pero a su vez, el artículo 1 de la ley 527 del 99 dice que efectivamente cuando algún aspecto se regule mensaje de datos, se aplicarán las reglas de la ley 527 de 1999. Pero sobre este particular tienen que tener en cuenta algo al momento de hacer el proceso hermenéutico, que las reglas de la ley 527 del 99 fueron creadas para tratativas, para acuerdos, para relaciones bilaterales. Y el proceso de enteramiento o el proceso de notificación personal es un proceso unilateral. Entonces, hay que tener mucho cuidado al traspolar, al aplicar las reglas de la ley 527 del 99 al proceso unilateral, que es el proceso de notificación personal. Pero, ¿por qué se pudo hacer esto acá en Colombia? Porque la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional habilitó a los estados para que permitieran que las leyes sobre mensajes de datos no solamente se aplicaran al comercio internacional, sino a todo tipo de escenario donde se trabajara mensajes de datos. Y aquí viene la segunda norma que tienen que tener en cuenta al momento de interpretar la justicia digital y al momento de interpretar los criterios de validez del proceso de notificación personal. Y es la ley modelo CENUDMI sobre comercio electrónico y su guía de aplicación. ¿Por qué tenemos que conocer la ley modelo CENUDMI de comercio electrónico y por qué tenemos que conocer su guía de aplicación? Tampoco es capricho. El artículo 3 de la ley 527 del 99 dice enfáticamente, de una manera clara, para interpretar esta ley es necesario acudir a su origen internacional. Acudir a su origen internacional. ¿Y cuál es el origen internacional de la ley 527 del 99? La ley modelo CENUDMI de comercio electrónico y la guía de aplicación. Además de eso, tenemos una norma adicional que es la Convención Internacional sobre Comunicaciones, la Convención de las Naciones Unidas sobre Comunicaciones Electrónicas para Contratos Internacionales. ¿Es necesario incorporar al análisis de estas leyes a estas reglas? Sí. Yo quiero llamar la atención en este punto sobre algo. Esto no puede tomarse a la ligera. No es que queramos que estas normas no tengan una incidencia pasada o superflua sobre lo que hacemos. Lo que se viene de aquí en adelante es más complejo. Tenemos análisis de justicia digital y proceso de notificación electrónico, pero ustedes, sobre todo que trabajan en temas portuarios también, nosotros de aquí en adelante tenemos que manejar prueba electrónica, negociaciones electrónicas y todo lo que tiene que ver con el comercio electrónico, todas las relaciones electrónicas que se manejen.
Y para poder entender esas relaciones, necesariamente tenemos que acudir a estas reglas. No es posible interpretar cualquier tipo de relación de mensaje de datos si no acudimos a Ley 527 del 99, Ley Modelo CENUSMI de Comercio Electrónico, Guía de Aplicación y la Convención sobre Comunicaciones Electrónicas en contratos internacionales. ¿Es necesario? Sí es necesario, y hoy vamos a ver cómo esas reglas se aplican al caso de la validez del proceso de notificación, de la validez, eficacia procesal y probatoria del proceso de notificación. Y van a encontrar un punto de alguna otra manera contradictorio en las dos últimas posiciones de la Corte que vamos a citar. Toda la doctrina que ha construido la Corte sobre el manejo de justicia digital ha sido sobre estas dos leyes. Las únicas dos sentencias que no incorporaron en su análisis la Ley 527 del 99 y la Ley Modelo CENUSMI fueron estas dos. Y estas dos sentencias son las que resultan más cuestionables. La que tiene que ver con el acuse de recibo y la que tiene que ver con la información que se debe comunicar al demandado al momento de hacer el proceso de notificación. Estas reglas comportan un corpus juris electrónico que le dan el verdadero sentido y alcance a las normas sobre mensajes de datos. Y la validez, eficacia procesal y probatoria del proceso de notificación por medios electrónicos al margen de estas normas es un desafuero, es un error. Si nosotros vamos a analizar justicia digital y no incorporamos en el análisis estas normas, nos estamos equivocando. Por eso las reflexiones a que las revisen, las tengan en cuenta. La guía de aplicación es muy didáctica, nos ofrece muchas herramientas para comprender la justicia digital y todo lo que tiene que ver con el tratamiento del mensaje de datos. Bien, pero hay que rescatar dos principios importantes de todo este conjunto de normas, que son como los principios fundantes o cardinales de la justicia digital y todo lo que tiene que ver con el proceso de notificación electrónica por mensaje de datos. Uno, el principio de equivalencia funcional o su variante negativa, no discriminación. Y dos, el principio de neutralidad tecnológica. Si ustedes tienen claridad sobre estos principios, la forma en que analicemos el proceso de notificación electrónico va a ser mucho más fácil. El primer principio de equivalencia funcional tiene, en su simple acepción, se muestra de la siguiente manera. No es posible que le neguemos reconocimiento legal a la información en soporte virtual por el solo hecho de ese tipo de soporte, ¿sí? O en otras palabras, no es posible que le reconozcamos eficacia procesal y probatoria y validez a la información en soporte documental, en soporte físico, y no hagamos lo mismo con la información en soporte virtual. Este documento y este documento son lo mismo. Es igual. Entonces, no puede ser que mi mente ate la validez, eficacia procesal y probatoria de la información a cuando viene en físico y no haga lo propio cuando está en soporte virtual. ¿Y por qué se llama equivalencia funcional? Porque lo que exige la ley es que en tanto la información en soporte virtual cumpla la misma función que en soporte documental, en soporte físico, tiene que dársele pleno reconocimiento legal. Esa es básicamente la función del principio. ¿Y va a tener mucha aplicación? Sí, porque vamos a tener momentos en donde cierta información en soporte virtual esté como incompleta o haya insuficiencia normativa, y ustedes se darán cuenta, como vamos a ver en el segundo o tercer requisito, de que la que tiene soporte físico está completa. Y entonces, ¿qué genera eso? Que lo que hagamos en soporte físico cumple una función efectiva, pero en soporte virtual no. Ese entendimiento no es posible. A partir del principio de equivalencia funcional podemos superar esos errores, esos vacíos. Y el segundo, no menos importante, el principio de neutralidad tecnológica, consagrado en el artículo 2 de la Ley 527 del 99. Su asimilación es muy simple, muy sencilla. Toda norma que se cree o toda norma que exista y que trate de un medio
tecnológico en particular, que esté vinculada a un medio tecnológico en particular, tiene que entenderse neutra. Si usted encuentra una norma que diga correo electrónico, no puedo entender que el único medio telemático al que está haciendo alusión la norma es el correo electrónico, sino que tengo que entender la neutra, es decir, que esa norma regula el correo electrónico, WhatsApp, Instagram, Facebook, cualquier otro medio telemático que exista o que en el futuro vaya a existir. ¿Por qué? Porque la dinámica social tecnológica avanza muy rápido y muy seguramente en unos pocos años el correo electrónico ya no lo vamos a utilizar. De pronto por mecanismos holográficos, qué sé yo. O sea, la tecnología va a avanzar y entonces el principio de neutralidad tecnológica nos sirve para adaptar las normas al cambio de los tiempos. No tenemos que cada vez que, por ejemplo, sale un medio tecnológico, pedirle al legislador, venga, señor legislador, háganos otra norma para este medio tecnológico. No, porque el principio de neutralidad tecnológica nos dice que esa norma tiene que entenderse neutra. Tiene que entenderse neutra. Estas son las reflexiones de tipo normativo que debemos tener en cuenta para efectos de validar el proceso de notificación personal por medios electrónicos y en esta ocasión, concretamente, a través del medio telemático WhatsApp. Ahora lo que vamos a hacer es que todo este discurso que hemos planteado lo vamos a aplicar a un caso en concreto, sencillo. ¿Qué vamos a hacer? Metodológicamente vamos a plantear una hipótesis que se presenta normalmente en los juzgados. Vamos a fijar cuál es el supuesto de hecho, cómo se cumple el criterio de validez en ese caso y vamos a explicar el sustento normativo. ¿Por qué? Cuando nosotros le digamos a un ciudadano, qué pena, esa notificación por WhatsApp no sirve, tenemos que decirle por qué. O sea, no podemos llegar y sencillamente no vale, como normalmente se está haciendo. Tenemos que tener la suficiencia argumentativa para plantearle una discusión al destinatario de la justicia. ¿Por qué? Porque eso da legalidad a la decisión, pero sobre todo legitimidad. Nosotros los jueces estamos llamados a explicarle al ciudadano en concreto por qué yo le estoy diciendo que no. Y por eso es importante que conozcamos cuáles son las razones que pueden fundamentar la negativa o la habilitación legal del proceso de notificación personal. Esto va a tener en cuenta las reglas de las que hemos hablado. Las reglas van a tener en cuenta este proceso. Entonces, vamos a revisar el caso y vamos a revisar la lista de chequeo. Al lado de la lista de chequeo yo voy a hacer la explicación del por qué ese requisito se exige o no se exige y cómo se debe aplicar en el caso en concreto. Por favor, adelantamos la diapositiva. Más. Ahí. Supóngase este escenario. En un proceso ejecutivo, Jorge, demandante y titular de la línea celular 500, ya leen, utiliza el medio telemático WhatsApp para notificar electrónicamente a Laura, demandada y titular del dispositivo 500 y los demás números. Le pide a ustedes como juzgador valide esa forma de enteramiento en los términos del artículo 8 de la ley 2213 del 2022. Los requisitos a satisfacer son los siguientes. Quiero hacer una aclaración. Estas reflexiones hacen parte de lo que yo considero debe tenerse en cuenta a partir del estudio de las normas, pero mi posición está respaldada en criterios jurisprudenciales. Lo que hemos hecho es aplicarlas, sintetizarlas para entregar y compartir con los compañeros estos criterios con el fin de que ustedes tengan mayor facilidad a la hora de evaluar el proceso de notificación electrónica. El primer requisito, por favor. Recuerden la hipótesis, ¿no? Jorge a Laura. Quiere notificar a través de WhatsApp, a través de la línea telefónica de Laura y al juzgador se le pide que valide esa forma de enteramiento. Vamos, por favor,
el siguiente. ¿Cómo? Perdón, quiere que se le valide el proceso de enteramiento que hizo. El primero, el medio telemático. Su puesto de hecho corresponde al instrumento de mensajería instantánea WhatsApp. En el caso en concreto, ¿cuál es el primer requisito que se debe evaluar? La existencia de un medio telemático. ¿Sí? Cuando ustedes me escuchen hablar de medio telemático, sistema de información, medio técnico, medio tecnológico, son términos iguales, ¿no? Similares, que apelan a todo instrumento que permite la recepción de información en soporte virtual o comunicación en soporte virtual. ¿Cuál es el fundamento normativo para decir que en el caso en concreto sí es posible habilitar WhatsApp? Sigamos, por favor. Bien, su habilitación legal se encuentra en la norma al preceptuar, en el artículo 8, que la notificación podrá hacerse a la dirección electrónica o sitio que suministre el interesado en que se realice. Miren los medios telemáticos que utiliza, la descripción. Dirección electrónica o sitio. Sitio es un vocablo neutral. ¿Qué quiere decir? Que por qué razón esa norma, yo puedo decir que esa norma habilita WhatsApp. ¿Cuál es el principio que me permite a mí llegar a esa conclusión? No, el de neutralidad tecnológica, correcto. Sí, el de neutralidad tecnológica. ¿Por qué? Porque esa palabra se debe entender neutral. No lo puedo atar ni a correo electrónico, ni a WhatsApp, ni a Facebook. ¿Sí? Ese es. Pero aún así, quitémosle la palabra sitio y le llega a usted el proceso de notificación por WhatsApp. Y entonces usted le va a responder al ciudadano, no porque la norma dice dirección electrónica. No, no le puede responder eso, porque eso violaría el principio de neutralidad tecnológica. Por el principio de neutralidad tecnológica, como se los indiqué, si no existiera la palabra sitio, también debería habilitarse, porque debe entenderse el concepto de dirección electrónica como un término neutral, que cobija todos los medios telemáticos existentes y los que en el futuro vengan. Entonces no hay problema con esa validación. Esa es la razón normativa del por qué yo puedo decir que WhatsApp sí es un instrumento telemático a través del cual se puede realizar el proceso de notificación electrónica. Sí, doctora. Doctora, disculpe un momento. Alguien, por favor, un micrófono, por favor. Para que quede en el registro y nuestros cibernautas también puedan escuchar la inquietud de la doctora. Sí, doctora. A ver, yo no conozco las normas, no conozco la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil, que siempre ha insistido en el acuse de recibo, porque de acuerdo con esa norma, entiendo que debe ser la que suministre el interesado, y pensaría yo que el interesado es el demandante. ¿Por qué la Corte insiste mucho en el acuse de recibo? Yo pensaría que es en franca aplicación de los principios de transparencia, de lealtad, de buena fe, porque se trata no solamente de que se envíe un mensaje por WhatsApp, sino de que efectivamente el destinatario lo haya recibido. ¿Por qué? Porque a veces uno ve que sencillamente con el correo electrónico lo mandan y listo, y de pronto ni siquiera un acuse de recibo, o nunca llegó, o rebotó el correo, y material, efectivamente no ha habido la notificación, que podría eventualmente ocurrir también con el WhatsApp. O sea, yo no estoy lejana a admitir que sí, el WhatsApp se puede notificar, porque es que para allá vamos. Para allá, estamos en el mundo digital y tenemos que adecuarnos a ese mundo digital. Pero de pronto la preocupación de la Corte es porque muchas veces se hace eso y es una notificación aparente o formal. O sea, que no logra realmente trabajar la relación jurídico-procesal
porque y dice, no, eso es válido. Lo digo porque lo he visto, no, eso es válido, si la notificación se dice y resulta ser formal o aparente. Entonces, habrían otros principios, como el principio de la lealtad, el principio de la buena fe, el principio de transparencia, que no han perdido su vigencia. Doctora, muchas gracias por su pregunta. Quiero pedirle que me conceda que la respuesta se la dé en el requisito del acuse de recibo, ¿sí? Pero muy importante, porque eso que usted toca es una cuestión central en el análisis que tiene que tenerse en cuenta en ese requisito. Voy, apenas retome ese requisito, le respondo su inquietud. ¿Le parece? Bien, gracias. Vamos con el segundo requisito, por favor. Siguiente. Inalterabilidad, integridad, rastreabilidad, autenticidad y confiabilidad del mensaje de datos. Requisito de forma equivalente al escrito. ¿Se cumple? ¿Cómo se cumple? Yo sé que les puede sonar un poco extraño, pero la Corte ha sido ya pacífica en estos requisitos, no hay discusión, pero ya voy a explicarles en qué consiste. ¿Cómo se cumple en el caso en concreto? Se cumple cuando el demandante allegue como prueba del proceso de notificación, como cumplimiento de los requisitos, los contenidos de la providencia que como mensaje de datos fue enviada y el acto de comunicación que significa la notificación personal. Es decir, que nos deben allegar junto con los demás requisitos la providencia que se envió, ¿sí? La providencia que se envió, esa reproducción, esa copia que nos envían a nosotros. ¿Tienen que enviárnoslas? Sí, ya les voy a explicar por qué. Además de la providencia que fue enviada, tiene que allegarse el acto de que la información que representa el acto de comunicación de esa notificación. Y aquí vamos a entrar en el primer cuestionamiento que tenemos a la posición de la Corte, ¿no? Es bajo el llamado de la reflexión. Bien, pero quiero que tengan en cuenta algo sobre estos requisitos. Por favor, en la siguiente diapositiva. Entre otras, porque hay muchas, en la sentencia 3610 de 2020, la Corte ha sido clara que para darle validez, eficacia procesal y probatoria a los mensajes de datos, tienen que cumplir con los requisitos de inalterabilidad, rastreabilidad y confiabilidad. No es posible que se le dé validez, eficacia procesal y probatoria a los mensajes de datos si no se cumple con esos requisitos. ¿A qué hace alusión la inalterabilidad? Que el mensaje de datos no haya sido modificado, no haya sido alterado. ¿A qué hace alusión la rastreabilidad? Hace alusión a que yo pueda buscar esa información cada vez que yo quiera, recuperarla cada vez que yo quiera. Y el tercer requisito es el de confiabilidad, que sea seguro la información. Me regala un momento, doctor, termino y ya le respondo la pregunta. Aunque quisiera, no hay problema, me gustaría mucho que al final, cuando termine la intervención, me hicieran las preguntas que ustedes tengan para efectos de darle continuidad a la conferencia. Bien, ¿por qué es importante? ¿Por qué la Corte exige esto? No, es porque normativamente se exige, desde el punto de vista principalístico se exige. ¿Qué quiere decir esto? La información en soporte documental la tiene. Esos tres, ¿qué es lo que caracteriza al soporte documental? Que es, puede ser, tiene cierto grado de inalterabilidad, de rastreabilidad, porque yo ahí el documento lo tengo, y me genera cierto grado de seguridad. ¿Qué ocurrió? La CENUDMI, cuando hace el análisis, la CENUDMI hace el análisis para proferir las normas sobre justicia, sobre mensaje de datos. Entonces, la CENUDMI encuentra que todos los estados en sus leyes tienen unos requisitos que dotan a los documentos de cierto grado de inalterabilidad, rastreabilidad y seguridad. Son tres requisitos en general: el escrito, el original y la firma. Si ustedes revisan las normas que nosotros tenemos en nuestro ordenamiento, en muchas normas o piden escrito, o piden original,
o piden firma. Entonces la CENOSMI dijo, tengo un problema. Si eso se exige para los documentos en físico, ¿cómo hago para que no me le nieguen la validez, eficacia procesal y probatoria a los mensajes de datos, es decir, a la información en soporte virtual? ¿Cómo hago para garantizar esos mismos grados? Es decir, ¿cómo hago para garantizar que el documento virtual sea seguro, pueda ser inalterado y pueda ser rastreable? ¿Sí? ¿Cómo hago? Entonces la CENOSMI creó el principio de equivalencia funcional. ¿Cómo funciona el principio de equivalencia funcional en este caso? Dijo, si yo logro que la información en soporte virtual cumpla las mismas funciones que cumplen los requisitos del papel, tengo que darle eficacia procesal y probatoria a los mensajes de datos, no lo puedo negar. Entonces, halló el equivalente para escrito, halló el equivalente para firma y halló el equivalente para original. En esta ocasión no nos vamos a detener ni en firma ni en original porque no nos interesa, no es necesario. ¿Qué es lo que nosotros comunicamos? ¿Qué es lo que normalmente hacemos cuando se hace el proceso de notificación físico? Se comunica una información por escrito. Por escrito. Ese es el equivalente funcional que tiene que tener el mensaje de datos. Y ahora, dijo, ¿qué función cumple el escrito en un soporte en papel? Ustedes recuerdan el adagio, las palabras vuelan, el escrito queda, permanencia de la información. Esa es la función que cumple el escrito. Entonces dijo la Corte, entiendo, el escrito cumple una función y es que la información se reproduzca y se lea. Es decir, que la información permanezca, no se borre y pueda ser revisada cada vez que yo quiera. Y creo el artículo 6 de la Ley 527 del 99, que dice lo siguiente. Cuando se exija que la información conste por escrito, ese requisito quedará satisfecho con un mensaje de datos si la información que éste contiene es accesible para su ulterior consulta. ¿Qué quiere decir accesibilidad y qué quiere decir ulterior consulta? En los términos de la CENOSMI, de la guía de aplicación, accesibilidad significa que la información sea legible e interpretable. Es decir, que esta información que yo tengo en soporte virtual yo la pueda comprender. Voy a leer el texto. Dice, no se aflijan por nada, sino preséntenlo todo a Dios en oración, pídanle y denle gracias también. Así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender, y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. ¿La información es comprensible? Perfecto. Entonces, si esa información me es comprensible, ya cumplo con el primer requisito, que es la accesibilidad. El segundo, ¿cuál es? Que yo lo pueda rastrear cada vez que yo quiera. Entonces, yo cada vez que prendo el celular, ahí está la información. ¿Se pierde? No se pierde. Aquí está. Entonces, en nuestro caso en concreto, ¿cómo se cumple? Si ellos nos allegan el contenido de la providencia, ¿qué hacemos nosotros como jueces para validar ese requisito? Abrimos el contenido de la providencia que le envió y verificamos que en efecto el texto que tenemos ahí es el texto que corresponde a la providencia introductoria, no ha sido borrado, no ha sido alterado, no ha sido modificado, y cada vez que yo lo quiera revisar, regreso y lo verifico. Eso es, en términos generales, cómo se cumple ese requisito. Pero ahora, ¿qué es la cuestión, la primera discusión que tenemos que se plantea respecto de la posición de la Corte? Quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes creen que si yo envío como demandante el auto admisorio de una demanda como archivo anexo a un demandado, será atendible ese correo? Es decir, si yo le envío un correo a ustedes y yo le envío un documento adjunto, ¿qué es lo que uno se pregunta? No dice nada más, solamente el correo adjunto. Dice, ¿y eso qué es? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué sirve eso? Me mandaron un correo adjunto, ni lo leo, ¿no? Ni lo miro.
Entonces, ¿por qué? Porque es que la norma la formulación normativa está creada de esa manera. En principio, una primera lectura del artículo 8 daría a entender que la notificación se surte con solamente enviar adjunto la providencia electrónica. Y entonces uno dice, no, aquí esto no cuadra. ¿Cómo así que yo como demandante solamente enviándole el auto emisorio, el demandado va a saber qué tiene que hacer? ¿No? Y eso no puede ser. Entonces el Tribunal de Bogotá se hizo esa pregunta. Ya se la hizo en diciembre del año pasado, creo, no estoy mal, sí, diciembre o a principios de este año. Y la pregunta que él se hizo, venga, no le podemos enviar el mensaje adjunto solamente. ¿Cuál fue? Él dijo, no, tenemos que lograr que ese mensaje adjunto le comunique algo al demandado. Y entonces, ¿qué hizo el tribunal? Dijo, voy a dar una solución normativa, el Tribunal de Bogotá. ¿Qué solución dio? Dijo, como no sabemos cuál es la otra información que toca indicarle al demandado para saber qué haga, vamos a decir que los requisitos del artículo 292, 291, 292 del Código General del Proceso se mantienen vigentes para ese punto en particular. Entonces, la notificación por correo electrónico no solamente tiene que tener adjunta el documento, sino además cuál es la providencia que se notifica, fecha de la providencia, todo lo que dice el 291 y 292. ¿Sí? Entonces, yo revisé la providencia antes que saliera la sentencia 4737 del 12 de mayo de la semana pasada. Está recién salida. Y yo dije, no, aquí hay un problema porque ya la Corte dijo que no se puede hacer entremezclamiento de procesos de notificación. Si usted notifica vía artículo 8, se queda con el artículo 8. No puede incluir en el proceso de notificación por el artículo 8 las reglas del 291 y 292. Dije, no, aquí ese argumento no le sirve. Pero la preocupación del tribunal es acertada. Es acertada porque no podemos enviarle un simple documento adjunto al demandado. Pero entonces, ¿cuál era la respuesta normativa que debía darse? La ley 527 la trae. Artículo 18. En el proceso comunicacional, que significa el proceso de notificación personal, hay un derecho del destinatario y es el derecho de actuar en consecuencia. Eso es un derecho que está consagrado en la ley 527 del 99. ¿Qué quiere decir eso? Si yo le digo a la doctora, doctora, negro, oscuro, carro, varado. Entonces usted me dice, ¿qué me está hablando? Está chiflado. No le entiendo el mensaje, ¿cierto? Pero si yo le pregunto, doctora, ¿qué hora es? ¿Usted me entiende el mensaje? ¿Y qué va a hacer la doctora ante mi pregunta? ¿Qué haría la doctora ante mi pregunta? Mira. ¿Y qué hora tiene? ¿Qué hora es? Bueno, entonces ella me responde. Ella me responde a mí. ¿Sí ven? Ella sabe cómo actuar en consecuencia a mi mensaje. Si yo envío ese documento adjunto, el demandado no tiene derecho de actuar en consecuencia porque no sabe qué hacer. Entonces, la respuesta es que sí es necesario crear 3 elementos que deben tener en cuenta el proceso de notificación. Primero, ¿qué es lo que le debemos decir al demandado en el cuerpo de ese documento? Puede ser en el mismo documento o en el cuerpo del texto, no hay problema, pero sí hay que corroborar, hay que estructurar el mensaje de manera tal que el demandado entienda qué es lo que se le está comunicando. Sí, 3 requisitos en particular. Esto puede ser sometido a discusión, ustedes ya lo tendrán cada uno en su causa, pero creo que son estos requisitos. Primero, se le debe indicar qué es lo que se le está comunicando. O sea, ese documento adjunto, ¿qué es? Es un tema básico. Segundo, el momento a partir del cual lo que le está comunicando surte efecto y puede actuar en consecuencia, es decir, a partir de cuándo se entiende notificado. Y tercero, la dirección electrónica del juzgado.
¿A dónde va a ir a contestar? Porque es que si no le decimos eso, entonces ¿a dónde va a ir? ¿Son temas básicos? Sí, claro, y tienen que estar. Bien, la Corte en sentencia STC 4737 del 2023 dijo que no, que la ley no lo exige. Yo tengo una respuesta a ese planteamiento. La ley no lo exige, como no lo exige la ley, no lo podemos exigir nosotros. Pero la forma, además de esa norma que estamos planteando, el principio de equivalencia funcional resuelve el problema. ¿Por qué? Porque si yo hago la notificación por medios físicos, ¿el demandado me va a entender? Sí, porque ahí está toda la información. Pero si yo la hago por medios electrónicos, ¿el demandado me va a entender? No. Entonces, ¿qué hago? Estoy generando discriminación. Información en soporte virtual, información en soporte físico. Y eso no se puede hacer. Es decir, por principio de equivalencia funcional, ¿esa información tiene que ir? Sí tiene que ir. Tercer requisito. Sigamos, por favor. Bien, que el mensaje de datos se atribuya al demandado o iniciador. En este caso se da por demostrado con la prueba del proceso de enteramiento que llegue el demandante Jorge al trámite. Este requisito es muy simple, que el iniciador haya sido el demandante. ¿Qué es lo que tienen que tener en cuenta en este punto? Que no necesariamente el iniciador del mensaje tiene que ser el titular del sistema de información. Me explico. Que de donde sale la notificación no necesariamente tiene que ser el correo electrónico o el WhatsApp del demandante. Porque según la ley 527 del 99, lo que prima es la intención. ¿Y en dónde lo vemos? ¿Servientrega no los envía? ¿Quién es el titular del sistema de información? Servientrega, nosotros no. ¿Pero por qué se le atribuye al demandante? Porque el que tiene la intención de comunicarse con el demandado soy yo, como demandante, no Servientrega. Entonces, el carácter de iniciador no se representa con el titular del sistema de información, aun cuando yo puedo ser el titular, pero no necesariamente. Y además, ustedes saben que por el artículo 244 del Código General del Proceso, si yo como demandante estoy allegando el proceso de notificación, pues yo estoy reconociendo la autoría. No habría discusión mayor sobre ese tópico. Cuarto, perdón. Bien. Cuarto requisito. Sigamos, por favor. Que el mensaje enviado sea recibido por el demandado a través del medio telemático que éste utiliza para recibir la información. Afirmando, basta, recuerden el artículo 8, que el número del dispositivo móvil al que está vinculado WhatsApp es el utilizado por Laura, informando cómo lo obtuvo y allegando las evidencias correspondientes, particularmente las comunicaciones previas remitidas a ella. Este requisito es el fundamental. ¿Sí? ¿Por qué es fundamental ese requisito? Porque este es el que garantiza la eficacia del proceso de notificación, pero la seguridad del demandado de que se va a enterar en debida forma. ¿Qué ocurre? La ley octava en este tópico es muy, muy avanzada. ¿Por qué razón? Por regla general, el titular el destinatario es el titular del sistema de información. Es decir, ¿quién es el dueño de WhatsApp? Sigamos, por favor. ¿Quién es el dueño del WhatsApp, del teléfono? Es el demandado. Ocurre de esa manera. Pero no siempre pasa. Entonces, si yo lo envío Entonces, ¿qué es lo que dice la ley 527? Tenemos que tener en cuenta el concepto de destinatario. Destinatario tampoco necesariamente tiene que ser el titular del sistema de información. Puede ser, el demandado puede ser titular, no puede ser, el sistema de información puede ser de una tercera persona. ¿Y vale la notificación? Sí vale la notificación. ¿Por qué? Porque la norma muy precisamente utilizó la palabra, en la formulación normativa está la palabra utilizado. Es decir, el medio telemático utilizado por el demandado, no del que es el titular, no del que es el titular. Y eso es importante, ¿por qué? Porque vamos a ver que no en todas las ocasiones el demandado es el titular del sistema de información. Pero ¿por qué razón se valida ese sistema de enteramiento? Por la teoría de los riesgos y las responsabilidades que opera en el comercio electrónico.
¿Cómo opera esta teoría de los riesgos y las responsabilidades? Si yo, como ciudadano, comienzo a dar direcciones electrónicas en mis negocios, comienzo a dar apertura a sistemas de información, yo asumo la responsabilidad y riesgo de que las personas entiendan que ese medio telemático es el utilizado por mí. Ese medio telemático es el utilizado por mí. ¿Y qué pasa? Si yo dejo abierto un sistema de información, no basta que diga, no, es que ya no lo utilizo. No, tiene que haber prueba contundente de que ese sistema de información no es utilizado por usted. Esta teoría de los riesgos y las responsabilidades está en la ley 527, en la ley modelo CENUDMI. Por el razonamiento, nosotros la hemos trasladado a este proceso. Bien, hay una sentencia de la Corte que valida esta tesis. ¿Qué ocurrió en el caso? Es la sentencia 5130 del 2022. El caso es el siguiente. Un demandante envía un proceso de notificación al demandado, era un proceso de pertenencia, al demandado a la dirección electrónica Diana Patricia B. Sigamos, por favor. No, más adelante. Siga. No, atrás. El azul. Siga, adelante. Bien, 5713 del 2022. ¿Qué ocurre? El demandante le envía la notificación al demandado. La dirección de correo electrónico del demandado la extrae el demandante de un negocio jurídico previo que habían tenido. ¿Saben cómo es la dirección electrónica? Diana de Patricia B. Uno dice, no, pero si el demandado se llama Víctor Becerra, ¿por qué el correo electrónico es de Patricia B? Pero él lo dio en el negocio. Él dijo en el contrato de compraventa que esa era su dirección electrónica. Entonces, ¿qué pasa? El demandante envía el proceso de notificación a esa dirección que él dijo. Pero el juez dice, no, esa dirección no es del demandado, porque el demandado plantea nulidad del caso porque no se la enviaron a la de él, que es victorbecerra@gmail.com. Entonces, el juez invalida el proceso de notificación. La Corte en sede de tutela, con ponencia del doctor Haroldo, dice lo siguiente, dice, él fue el que dio la información. Si bien el titular de ese correo no es él fue el que la dio y él no dijo desconocer, no desconoció eso. Entonces, ¿qué opera? Que se validan las tesis que les he planteado. Primero, que la notificación puede hacerse al sistema de información utilizado por el demandado sin que necesariamente sea su titular. Dos, que lo relevante es a quién el demandante quiere dirigir la información al margen de que sea recibida o retransmitida por otra persona. Tres, que bajo la teoría de los riesgos y las responsabilidades, existiendo dos sistemas de información, puede dirigirse a cualquiera de ellos. Y finalmente, que la carga de la prueba en contrario de que no utiliza ese sistema de información es del demandado, no del demandante. ¿Por qué? Porque usted creó el riesgo, hermano. Si usted creó el riesgo, no. Y finalmente, el último requisito, porque ya me están afanando acá, esto es el acuse de recibo. Hasta la sentencia ST 16733 del 2022, todo era pacífico. Estábamos exigiendo acuse de recibo, la doctora planteaba la idea de la lealtad, me parece muy buena la discusión que planteó. En esa sentencia la Corte dice no. Lo que se necesita para validar el proceso de notificación personal simplemente es el envío, la prueba del envío. ¿Sí? Y hace una argumentación. Lo primero es que no tiene en cuenta la ley 527 ni la ley modelo CENUDMI. Ella va y le pregunta a Microsoft, le dice, ¿usted me puede asegurar con probabilidad, con certeza, de que el acuse de recibo garantiza que la comunicación ingresó al sistema de información del destinatario? El técnico le dice, no lo puedo asegurar con certeza, pero deja entrevisos que hay probabilidad. Bien, pero ese no es el punto. El punto es el siguiente. La Corte dice lo siguiente, el razonamiento de la Corte queda así. Si usted acredita el envío, corren los 2 días para entenderse notificada la providencia. Y se entiende que a partir de ese momento, se entiende que se ha notificado y a partir de ese momento corre el término de traslado. ¿Sí? Es básicamente el proceso. Entonces, envía, corren los 2 días, se entiende por notificado y el término de traslado. Basta el envío.
los argumentos es uno técnico, ese, y el otro es un tema económico, que no se le puede pedir dinero, o sea, cargas económicas al demandante. Sobre este último yo tengo mucho cuestionamiento porque ¿cómo hacen los procesos de notificación físico? No tienen que pagar, ¿cuánto pagan? 7.000 pesos a Servientrega para que lo haga. Entonces, no sé ese argumento sea suficiente. Pero entonces, ¿qué es lo que ocurre? Porque creo que el razonamiento de la Corte, en este caso, no lo comparto particularmente. Por lo siguiente, porque a partir de ese razonamiento se transgrede la sintaxis de la norma. La norma habla que los términos comenzarán a correr cuando se acredite el acuse de recibo. Cuando se acredite el acuse de recibo. Sigamos, por favor, a la siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué ocurre? El artículo 20 de la Ley 527 del 99, sigamos. Más. Ahí, por favor. El artículo 20 de la Ley 527 del 99 indica lo siguiente. Le damos la formulación normativa. Que los efectos, dice, que cuando se indique que los efectos del mensaje de datos estarán condicionados a la recepción de un acuse de recibo, se considerará que el mensaje de datos no ha sido enviado en tanto no se haya recepcionado el acuse de recibo. ¿Qué quiere decir la norma? Que como nuestra norma ató los efectos de la recepción del mensaje al acuse de recibo, si no se acredita el acuse de recibo, tampoco se considera enviado el mensaje. Pero hay una segunda razón más poderosa, y es que los artículos 23 y 24 de la Ley 527 del 99, que regulan el proceso de envío y de recepción, dicen lo siguiente, que tanto envío, así lo dice la norma, no tenemos que ir a ninguna parte, que tanto envío como recibido se atan a un momento, y es el ingreso de la información al sistema, al medio telemático del destinatario. No a su expedición, la ley lo dice, no a su expedición, sino que recibido y envío se acreditan si el mensaje ha ingresado al sistema de información del destinatario, en ambos supuestos, en ambos supuestos. Tercera razón, y la última para terminar. Tercero, ya esta norma fue analizada por la Corte Constitucional. Ustedes lo saben. Esta norma es similar al artículo 8 de la ley del decreto 806. ¿Qué dijo la Corte Constitucional en la sentencia C420 del 2020? Dijo que de la única forma que esa norma se entiende conforme a la Constitución es que los términos comiencen a correr con el acuse de recibo, no con el envío. O sea que ya la Corte hizo un análisis de conformidad constitucional, no podemos hacerlo diferente, ¿sí? Porque es que la formulación normativa es la misma. Y el cuarto y último, la cuarta y última razón es la siguiente. ¿Dónde está el error de la Corte que considero? Que cuando estructura la subregla, la estructura a partir de un medio telemático en concreto, y es el correo electrónico. Y yo no puedo decir lo mismo del correo electrónico de Gmail o de Hotmail o de WhatsApp, porque es que en WhatsApp, ¿cómo funciona? Simple, los dos chulitos grises. Y ahí no había discusión. Entonces no era posible que yo creara una subregla del proceso de notificación electrónica a partir de un medio telemático en particular, porque estaría violando el principio de neutralidad tecnológica. Con esto termino, les agradezco mucho su disposición y ahora voy a abrir la exposición. Ahora sí, doctora. Último, usted planteó algo, los chulitos. Hay WhatsApp que no se marcan los chulitos, porque la persona previamente los ha quitado, los chulitos azulitos. De todos modos, nosotros tenemos un reto. Estamos en la justicia digital y para allá vamos, y estas nuevas generaciones nos toca ese reto. Como que nos va a tocar enfrentar casos en los cuales la notificación se hace por WhatsApp y el demandante que tiene interés en que no le contesten la demanda, la borra enseguida y no puede haber restabilidad, no puede haber restabilidad. O aquellos casos en los cuales
los mensajes duran un interregno de tiempo para el caso del demandado y se borran. O simplemente no llegan porque está en un municipio, en una parte donde no hay energía. Ajá. Son cosas que nos va a tocar afrontar Sí. y con las cuales para allá vamos. Y ese es el gran reto Bien. que tienen. Cuando no hay energía, que lo que sucede en todos los municipios de Bolívar, que no hay energía que casi nunca, no llegan los mensajes de datos. Está bien. Toda esa cantidad de cosas que nos va a tocar afrontar, pero igual vamos bosquejando desde ya las posibles soluciones. Bien, dos respuestas pequeñas a la pregunta de la doctora. Una, los dos chulitos que se requieren son grises, ¿no? Solo entregado más no leído, eso lo ha dicho la Corte. Y la segunda, esa pregunta es muy importante. El artículo 10 de la Ley 527 del 99 dice que hay un deber, y hay un deber de la parte en el 82 del Código General del Proceso, que es el deber de conservación de los mensajes de datos. Usted como demandante envía el proceso de enteramiento, las capturas, pero si la parte demandada le discute el proceso de enteramiento, es su deber, porque así lo impone el Código General del Proceso y así lo impone la Ley 527, de que usted guarde la información en el sistema telemático. ¿Por qué? Porque ahí sí vienen después los peritos, como en la parte física que vienen los grafólogos. Después ahí sí vienen a ver si lo borró o no lo borró. Y si eso ocurre, la eficacia del proceso de enteramiento decae y habría lugar a la nulidad. ¿Alguien más? Sí, doctor. Muchas gracias. No, solamente, a ver, tengo una inquietud y quiero compartírsela a ver si usted tiene, digamos, el mismo criterio. Cuando se habla del acuse de recibo en los mensajes de datos y en las comunicaciones virtuales, algunos han entendido que es una manifestación del destinatario en el sentido de que él recibió la comunicación. Y normalmente esa comunicación no se da porque el destinatario nunca va a decir sí, recibí la notificación, doy por notificado, porque incluso él piensa que eso le puede generar efectos pues desfavorables. Entonces, lo que yo creo que ha entendido la Corte Constitucional en el análisis que usted mencionó del artículo 8 del decreto 806 es que hay que acreditar el recibido de la comunicación, no el acuse de recibido. Es decir, a mí me basta con la certificación que dan algunas empresas en el sentido de que el correo sí fue recibido, o en el caso del WhatsApp me bastaría acreditar los dos chulitos, independientemente del color, porque si están los dos ya está garantizado el recibido. Es decir, no se requiere una manifestación del destinatario como acuse de recibo, sino acreditar la constancia de recibido, que es diferente. Porque si uno lo pone en términos de que en todos los casos se requiere el acuse de recibo, esa notificación nunca se realizará porque ningún notificado va a dar ese acuse. ¿Sí? Entonces, era como para ver si usted tiene el mismo criterio y comparte esa misma idea. De acuerdo. El artículo 20 de la Ley 527 del 99, 2018, define el acuse de recibo. Como usted lo plantea, son dos las formas. Uno por sistema automatizado y otro por cualquier otra manifestación. O sea, bien, no es necesario que sea que él asiente, ¿no? Pero sí es una forma. Claro, pues si usted dice que sí lo recibe, pues, pero no es necesario que sea solamente esa, porque está el sistema automatizado. Son formas de acuse de recibo que están en la Ley 527 y que se aplican por efecto de integración al proceso de notificación. ¿Algo más? Bueno, muchas gracias.